El aspecto de la anemia, como les voy a mostrar, hay en algunas de estas drogas parecerían tener un efecto favorable, y el potencial beneficio en cuanto a la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, la toxicidad, y ya nos lo recordaba el doctor Ruiz Argüelles, la toxicidad principal es la mielosupresión, y esto no sorprende. Hay que recordar que el JAK2 es la vía de activación de los receptores de los factores de crecimiento hematopoyéticos que cuando se unen a su ligando, a la eritropoyetina, al G-CSF, etcétera, activan el JAK2, de manera que al inhibir esto pues se produce una mielosupresión probablemente esperada, pero desde luego incómoda para estos pacientes. Bien. Recordando los estudios iniciales del ruxolitinib, ustedes recordarán, hubo dos estudios muy similares, el COMFORT-1 y el COMFORT-2. Aquí les muestro un resumen de los resultados del COMFORT-2, en donde resultó muy claro que la enorme mayoría de los pacientes tenían un beneficio clínico. Más del 90% de los pacientes tenían una reducción del tamaño del vaso, que llegaba a ser del 35% medido el volumen por estudios de imagen en aproximadamente cerca de un 50% de los pacientes. Esto comparado con lo que se obtenía con la mejor terapia disponible en este estudio randomizado, en donde solamente cerca de la mitad tuvieron un beneficio clínico y muy pocos tuvieron ese 35% que se consideró el nivel básico de actividad clínica. Y estas respuestas han sido muy duraderas. La mediana de duración de estas respuestas del vaso es de 3 años. Y esto es considerando una definición bastante estricta de lo que se puede considerar una pérdida de respuesta. En este análisis, una pérdida de respuesta representa un aumento del 25% del volumen comparado con el NADIR, y que además ya no representa un 35% de reducción a partir de la basal. Esto es lo que se quiere decir. Es decir, hay algunos pacientes que ya se consideró una pérdida de respuesta a pesar de que todavía tienen un beneficio clínico comparado con sus niveles basales. El otro sentido en donde es importante, ya les comentaba, la mejoría en los síntomas clínicos, y con instrumentos muy bien desarrollados, ya muy validados, se ha demostrado que prácticamente todos los síntomas mejoran clínicamente significativamente, mientras que con el tratamiento la mejor opción fuera del ruxolitinib, que es lo que está marcado con azulito, la mayoría de los síntomas empeoran durante el tratamiento. De manera que un beneficio muy claro, muy no solamente estadísticamente significativo, sino clínicamente muy evidente. Tal vez la única excepción en cuanto a síntomas es la constipación, que sí empeora en algunos de estos pacientes. Cuando estos son... en cuanto a los efectos adversos, y aquí estos son resultados del COMFORT-1, pero son muy similares en ambos estudios. Y ya comentábamos, el principal problema es la mielosupresión. Y aquí hay que recordar que la mielosupresión se da como en 2 etapas. En las primeras semanas del tratamiento hay una caída significativa de la hemoglobina y de las plaquetas. Sin embargo, la hemoglobina particularmente, a lo largo del curso del tratamiento, después de unas 8 o 10 semanas, los niveles empiezan a regresar y llegan muy cerca de los niveles basales. Es decir, hay una caída transitoria de la hemoglobina. También hay que considerar que conforme pasa el tiempo, hay pacientes que ya han salido del estudio, de manera que los pacientes que quedan, que son los que representan esta subida de la curva, son pacientes que han podido tolerar el tratamiento, han tenido un beneficio clínico, y etcétera. De manera que esto representa en parte una mejoría clínica y en parte una selección de los pacientes que han sido los que más bien han tolerado el tratamiento. Esto es diferente de lo que se ve con el grupo control.
sobre todo en las primeras 8 semanas. Y con la trombocitopenia pasa lo mismo, aunque no hay esa recuperación tardía, está esa caída que es más rápida que lo que se ve en el grupo control, aunque el grupo control eventualmente también llega a esos niveles más bajos. Recientemente se han publicado estas guías británicas sobre estas guías británicas que creo que ahora el Reino Unido está en Asia, creo, porque ya salieron de Europa, o sea que no sé dónde están ahora, yo la geografía ya me la cambiaron, pero bueno, es otro aspecto, ¿no? Ahora estas cuestiones geopolíticas son muy complicadas para mí. Pero bueno, la cuestión de estas guías, creo que lo importante, en resumen, que ustedes pueden leer mejor de lo que yo se los puedo leer, lo que quieren decir es que esto se tiene que individualizar en los pacientes. ¿Qué tanto una mejoría es importante para un paciente? ¿Qué tanto se puede considerar, por ejemplo, una pérdida de la respuesta? Ya el vaso disminuyó mucho, ya regresó un poco, pero el paciente sigue teniendo beneficio clínico, se cambia o no se cambia el tratamiento. Esto se tiene que individualizar y más que tomar esos términos estrictos de un 35% de mejoría volumétrica, que de por sí no la hacemos fuera de los estudios clínicos porque nadie le está haciendo resonancias magnéticas a estos pacientes para evaluar la respuesta, espero, y estas cuestiones, pues hay que tomarlo más desde el punto de vista clínico y una forma así más visual de presentarnos esto es algo así que es el ojo del buen cubero, como se dice acá, de decir, bueno, pues ¿qué tanto le está beneficiando en todos los aspectos? Y de acuerdo con eso integrarlo y decir, bueno, si bien tal vez no tengo esta respuesta óptima o si bien ya perdí acá, pero sigo manteniendo acá, el paciente todavía puede tener un beneficio potencial o ya no, y entonces no tiene mucho caso continuarlo. Y uno de los aspectos que comentaban es en el paciente que se va a eliminar, a suspender definitivamente el tratamiento, hacerlo gradualmente más que una suspensión drástica por aquellos casos esporádicos en donde esto puede resultar a un resurgimiento de las citoquinas que pueda causarle síntomas clínicos muy importantes a los pacientes. Les mencionaba ya sobre el potencial beneficio en la supervivencia y este análisis que se presentó recientemente en ASH combina los dos estudios COMFORT, el COMFORT 1 y el COMFORT 2, para analizar con un poquito más de poder estadístico las expectativas de supervivencia. La curva verde representa a los pacientes manejados con el ruxolitinib y como ven es muy claro que hay una ventaja en la supervivencia, gruesamente hay una disminución del 30% en el riesgo de mortalidad a largo plazo y las curvas siguen separadas por mucho tiempo, de manera que resulta cada vez más claro que hay un cierto beneficio en la supervivencia y no solamente es ese beneficio inicial, porque los pacientes que estaban muy caquéticos ahora comen y los rescata uno y no sé qué, que era lo que decíamos al principio, sino que las curvas parece que se abren con el tiempo, si bien ya más en la colita acá de las curvas se empiezan a cerrar, aunque habrá que ver más seguimiento para ver, porque hay muy pocos pacientes. Considerando que algunos pacientes del grupo control eventualmente pasaron a ruxolitinib cuando la droga fue aprobada, también se hizo este análisis ajustado por el cruzamiento al brazo control y la curva más palidita ahí son los pacientes que se censan al momento del cruzamiento y claramente esos pacientes incluso les iba peor, eran los pacientes que en peores condiciones, razón por la cual el investigador decidió cambiarlos al ruxolitinib. Y también si los estratificamos de acuerdo al grupo de riesgo del IPSS, en primer lugar hay que recordar que en este estudio solamente se incluyeron pacientes con IPSS 2 y intermedio 2 y de alto riesgo. La diferencia en el beneficio en la supervivencia es más claro en los del IPSS 2,
pero en los de alto riesgo hay una ventaja en la supervivencia, también una tendencia a favor de los pacientes tratados con el ruxolitinib. De manera que conforme se acumula esta información, pareciera ser que esto de la ventaja en las expectativas de vida es un hecho real. Y hay datos que no les voy a mostrar aquí, pero brevemente les comento que ha habido algunos análisis que sugieren que al menos algunos pacientes mejora la fibrosis también celular. El beneficio en la supervivencia se correlaciona con qué tanto beneficio clínico tienen en la reducción del vaso. Mientras más reducción del vaso, mejores las expectativas de supervivencia. Esto es muy claro en todos los tumores, en todos los cánceres, en todo el paciente que mejor responde le va a ir mejor a largo plazo. Como dice el doctor Freireich, al paciente que le va bien, entonces pues más o menos es lo mismo acá, ¿no? La otra cuestión es el efecto de la hemoglobina. Hay pacientes que durante el curso de la enfermedad o del tratamiento se van a tener un descenso en la hemoglobina, y esto representa un factor de peor pronóstico. Esto es una de las cuestiones que nos dice la certificación por DIPSS, el IPSS dinámico, que es la caída en la hemoglobina representa un factor adverso. Sin embargo, como ven ustedes aquí, el ruxolitinib parece anular ese factor pronóstico adverso. Las curvas moradita y la color oro representan a los pacientes, la moradita, los que no tuvieron caída en la hemoglobina, y la oro, las que tuvieron caída en la hemoglobina, ambos tratados con ruxolitinib, y como ven no hay mucha diferencia en la supervivencia, mientras que la roja es los pacientes en el grupo placebo que tuvieron caída en la hemoglobina. Eso, su supervivencia, como ya nos lo incorpora el DIPSS, sí es significativamente inferior. Un estudio que está empezando, diseñándose, es este estudio que se llama RETHINK. La pregunta ahí es, ¿y si utilizamos esto en fases más tempranas de la enfermedad, habrá un beneficio clínico? Entonces aquí se van a ingresar pacientes de IPSS bajo,